A ver, buenas tardes. En este vídeo voy a tratar de explicar cuál es el concepto de derivada y de dónde sale la derivada y a qué equivale o qué representa la derivada de una función en un punto. Entonces, vamos a partir de un concepto que es la tasa de variación media. Vamos a ver una figura de una función. Si vemos en esta figura, tenemos la función, tenemos dos puntos A y B de la función. Supongamos que el punto A tiene de coordenada x a pequeña y el punto b, por lo tanto su coordenada y será f de a y f de b. También podríamos decir que este punto es un punto concreto de la función x sub 0, que esto mide h y por lo tanto esto será x sub 0 más h. Y por lo tanto esto será f de x sub 0 más h, esto será f de x sub 0. Las dos cosas me valen. Bueno, vamos a empezar con A y B, ¿vale? Llamamos tasa de variación media al cociente que hay entre f de b menos f de a partido por b menos a. Bueno, vamos a verlo aquí en esta figura. Y si trazamos por aquí, un momento, si trazamos por aquí una recta paralela al eje X y unimos con esta recta de aquí, bien, pues entonces si nos fijamos, todo esto de aquí es B, esto de aquí es A, por lo tanto esto de aquí será B menos A. Por otro lado, de la misma forma, hasta aquí, desde aquí abajo hasta aquí será f de b, desde aquí abajo hasta aquí será f de a, por lo tanto esto de aquí es justamente f de b menos f de a. Y si este es alfa, que es el ángulo que forma la recta que une A con B, ¿vale? La recta que une A con B con el eje X, ese es alfa, pues precisamente esto es igual a f de b menos f de a, cateto opuesto partido por cateto contiguo, es igual a la tangente de alfa, que es igual a la pendiente de la recta AB. ¿Vale? La pendiente de esta recta es la tangente del ángulo que forma con el eje X. También podríamos decir que la tasa de variación media es igual a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por x sub 0 más h menos x sub 0, es decir, partido por h. ¿Vale? Y sigue siendo la pendiente de la recta AB. Vamos a quedarnos con esta definición de la tasa de variación media. Bien, imaginemos que ahora que el punto B está muy cerca del punto A, que está prácticamente aquí pegado. Este incremento entre A y B será muy pequeño, el incremento entre f de B y entre f de A también será muy pequeño, y la recta, si la unimos, coincidirá con la tangente a la curva en un punto. ¿Vale? Si está muy cerquita, prácticamente es la tangente a la curva. Bueno, pues entonces estamos hallando la tasa de variación media cuando h es muy pequeño, es decir, cuando h tiende a 0. Así que llamamos derivada de la función, y lo representamos como f' de la función en un punto x sub 0 a la tasa de variación media cuando h es muy pequeño, es decir, al límite cuando x tiende a 0, cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f
de x sub 0 partido por h. Y eso es lo que llamamos derivada. Y entonces es justamente la pendiente de la tangente, es la pendiente de la tangente a la curva o a la gráfica en x sub 0. ¿Vale? Cuando x vale x sub 0, la pendiente de la tangente es el límite cuando h tiende a 0 de este cociente incremental o tasa de variación instantánea, y es la pendiente de la tangente a la gráfica. Eso es lo que nos tenemos que quedar, que la derivada en un punto es la pendiente de la tangente a la gráfica en ese punto. Es muy importante que nos quedemos con ese concepto. Y esa es la interpretación gráfica de la derivada.